Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Espero hayan tenido muy buen hermoso comienzo de 2022. En este video conoceremos un poco de la vida del fundador del Imperio Selyúcida y que dejaría preparado el camino al sultán Abd Arslan para la batalla de Manzikert, que ya tengo un video, donde el Imperio Bizantino empezaría a perder su poder. Este sultán es el sultán Tugrul, también nombrado como Tugrul Bey. Este unió a los turcomanos en una confederación de tribus y lucharía contra el Imperio Bizantino, el Imperio Gaznávida y los Safávidas. Pero como todo imperio, también tuvo rebeliones de parientes. Actualmente, 2021 y 2022, hay una serie turca llamada Abd Arslan Buyuk Selçuklu, en donde aparece este sultán. Así que comencemos. Su nombre completo era Rukneddin Abu Talib Mohammed Tugrul bin Mikhail bin Selçuk, que nació aproximadamente en el 993 después de Cristo. No se sabe quién fue su madre, pero su padre fue un bey llamado Mikhail, que murió luchando cuando Tugrul era un niño. Tugrul fue criado por su abuelo paterno Selçuk Bey de la tribu Kinik, descendientes de los Oghuz. El imperio se llamaría Selyúcida debido al nombre de su abuelo. Pasó su infancia en Sen, actual Kazajistán, junto a sus hermanos Ibrahim Jinal y Kadri. Al morir su abuelo, el bey fue uno de los tíos de Tugrul llamado Arslan Shapku, y por tener problemas con el gobernador de Sen tuvieron que emigrar a Nur, que pertenecía a los Karajánidas. Al poco tiempo, Arslan terminó siendo capturado por el sultán gaznávida Mahmud en el 1025. Ahí empezaría la enemistad con el imperio gaznávida, y por lo que entre el 1028 y el 1029, tanto Tugrul como su hermano Kadri conquistaron las ciudades de Merv y Nishapur. Para el 1032, fallece el tío de Tugrul y asume otro tío llamado Musa Inak Shapku, aunque solo fue de título, ya que la administración de los selyúcidas ya estaba en manos de Tugrul y Kadri. Para el 1035, la relación entre los Karajánidas y los selyúcidas se vino a pique y debieron emigrar a Jorasán, perteneciente a los gaznávidas, pidiendo al nuevo sultán Mesud entrar a su servicio, pero este no quiso, así que hubo una batalla que ganaron los selyúcidas. Como resultado, el sultán Mesud entrega algunas ciudades a estos, pero Tugrul y Kadri sabían que podían establecer un estado, así que siguieron peleando contra los gaznávidas. Hubo diferentes batallas, pero la más importante fue en el 1040, cuando ganan los selyúcidas y Tugrul es nombrado sultán del gran estado selyúcida, mientras que su hermano Kadri es nombrado gobernador de Jorasán. Para el 1043 conquistaron más ciudades, entre las que podemos nombrar la ciudad de Rey, en la actual Irán, que sería la capital del imperio selyúcida y donde aparecería su medio hermano Ibrahim Jinal. Para el 1047, los bizantinos matan a un pariente de Tugrul, por lo que manda a Ibrahim Jinal a conquistar Erzurum en el 1048, cosa que logra. Pero al poco tiempo, Ibrahim se rebela y para el 1049 es derrotado por Tugrul, que le perdona la vida y regresa a su puesto. Aunque veremos más adelante que esto fue en vano. Para el 1051, Tugrul toma Isfahán, que por unos meses fue capital del imperio selyúcida, pero decide que vuelva a ser rey. Para el 1054 sitia Manzikert, pero levanta el sitio al llegar el invierno en el 1055. En ese mismo año toma Bagdad, pero sin derramar sangre, y para el 1057 deja a Ibrahim Jinal la administración de Mosul, pero un año después, este deja Mosul y va a Hamadán sin autorización de Tugrul, por lo que lo considera una rebelión. Otra vez hubo una batalla, en donde perdería Ibrahim, que fue apresado, pero esta vez Tugrul
no le perdonaría la vida. Él mismo lo estranguló con la cuerda del arco, ya que no se podía derramar sangre de los parientes del sultanato. Tugrul falleció en Rey el 4 de septiembre del 1063 a los 70 años debido a diferentes enfermedades que tenía, siendo enterrado en ese mismo lugar, teniendo su propio mausoleo. Tugrul tuvo varias esposas, aunque no se sabe bien en qué fecha se casó. Tenemos a Al-Tukanhatun, que sabemos que la amó muchísimo y se casaron cerca del 1043. Después se nombra a Aksa-Hatun, que luego de la muerte de Tugrul se casa con su sobrino At-Arlan. Tenemos otra Hatun que no sabemos el nombre y que se casaron en el 1048. Para el 1060 se casó con Yazid Hatun, hija del califa Abbasí, y en ese mismo año se casa con una de las esposas de su hermano Kagri, que ya había fallecido y que era madre de su sobrino Suleimán. Tugrul no tuvo hijos, pero nombró como su sucesor a su sobrino Suleimán, como dije, cuya madre ahora era su esposa, pero esto no se respetó, ya que luego de su muerte hubo una lucha por el trono que terminó ganando su otro sobrino, At-Arlan. Tugrul, aunque casi toda su vida se la pasó en batallas, también se interesó en la construcción. Hizo construir varias mezquitas y madrasas, y también se acuñaron monedas con su nombre. Actualmente aparece en billetes de Turkmenistán. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. No se olviden su like y de suscribirse, y si me quieren ayudar tienen mi Patreon o también el botón para unirse. Si quieren alguna biografía, solo me tienen que escribir. Nos vemos en el próximo video y muy feliz 2022. Besotes.